Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de una particularidad que puede ocurrir en algunos deportistas que sienten molestias gastrointestinales cuando consumen fruta, geles, miel o algunos otros alimentos ricos en fructosa. Casi ya os he adelantado un poquito de qué os voy a hablar, de aquellos deportistas que a veces no lo saben, pero que deberían, pues al menos hacerse un test de intolerancia a la fructosa y al sorbitol, porque muchas veces, también es verdad que en deportistas la tolerancia que existe a la fructosa se puede entrenar, o se debería, además, entrenar, porque sería un buen método para aumentar la energía y para mejorar también la recuperación. Vamos a hablar un poquito también del metabolismo de la fructosa para ver cómo afecta a los deportistas. Pero aquellos deportistas que generalmente cuando aumentan un poco la ingesta de este tipo de alimentos, como os he dicho, fruta, miel o geles deportivos, empiezan a sufrir molestias gastrointestinales, que pueden ser simplemente desde ruidos en el intestino, gases, o hasta llegar, por ejemplo, a sufrir diarrea o incluso diarrea explosiva. En el caso del aumento grande de fructosa, pues podemos sospechar de que existe cierta intolerancia a la fructosa. Que ojo, aquí vamos a hacer una diferenciación. Existe la intolerancia genética, que se denomina intolerancia familiar a la fructosa, que no es el caso, porque en este caso se detecta al poco tiempo del nacimiento. Pero, sin embargo, la intolerancia denominada malabsorción de fructosa es bastante frecuente y generalmente es secundaria a alguna otra enfermedad o alguna otra patología. Así que de ahí igual tenemos que empezar a tirar un poco del hilo y encontramos el origen de ese malestar que ocurre cuando se ingieren cantidades más altas de fructosa, que es algo muy frecuente en el caso de los deportistas. Ahí hay otro alimento que se utiliza mucho también para obtener energía en el deporte, las frutas deshidratadas, que también pueden causar ciertas molestias porque su cantidad en fructosa está concentrada, ¿no?, en esas frutas. Por eso se utilizan para mejorar el rendimiento deportivo con un aporte extra de energía, por ejemplo, durante una competición o durante un entrenamiento. Energía fácil, rápida de transportar, rápida de comer y que llega rápidamente a sangre. Pues, qué mejor, ¿no?, para obtener esa energía. Vale, pues si tú eres un deportista que notas ciertas molestias gastrointestinales con el consumo de estos alimentos, te recomiendo que realices un test de intolerancia a la fructosa para determinar si existe o no esa limitación en la absorción de la fructosa. O si no, podemos hacer una estrategia. Imaginaros que esa prueba sale positiva, perfecto, ya lo sabemos, una estrategia dietética diferente. Imaginaros que sale negativa, que a veces puede haber falsos positivos y falsos negativos, pero bueno, eso nos daría para otro tema. Pero imaginaros que la prueba os sale negativa, no tenéis intolerancia a la fructosa. Sí puede ocurrir que estéis consumiendo una cantidad superior a la que vuestro cuerpo tolera, que no es lo mismo que un síndrome de mala absorción. Estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Qué ocurre en este último caso? Que podemos entrenar. Lo mismo que entrenamos el consumo de geles, lo mismo que entrenamos el consumo de cualquier alimento durante una prueba deportiva o durante un entrenamiento, también podemos entrenar a nuestro intestino para que tolere una mayor cantidad de fructosa. ¿Y por qué nos interesa? Ahora lo vamos a ver. La fructosa es un monosacárido, al igual que la glucosa. Cuando hablamos de obtención de energía, digestión de carbohidratos, generalmente hablamos de la glucosa, porque al final esa fructosa, pues lleva otra ruta metabólica, pero acaba en nuestras células en forma de glucosa, que es lo que utiliza nuestro cuerpo para la obtención de la energía. Es decir, la fructosa no puede entrar en una célula para obtener energía.
se tiene que transformar. Y esa transformación tiene lugar en el hígado. Es decir, de la célula hemos ido al hígado, estamos yendo la película para atrás. Vale. Yo como fruta o como una cucharada de miel y esa fructosa llega a mi intestino y compite en los transportes con la glucosa. Es decir, necesita un transporte diferente que además se puede ver ayudado por la glucosa. Si imaginaros que yo tengo dos autobuses, en uno entra solo glucosa y en el otro entran glucosa y fructosa. Pero si la fructosa está sola, como que tiene que escalar muchos escalones y no llega. Pues en ese caso, si hay más exceso de fructosa, habrá fructosa que se quede fuera del autobús y es lo que me va a provocar molestias gastrointestinales. Va a llegar a microbiota, van a fermentar y en ese caso gases, diarrea, bueno, lo que hemos hablado antes. Si la glucosa le ayuda a subir a la fructosa al autobús, ¿qué ocurre? Que llega, pasa a sangre y la llevan al hígado y en ese caso no tenemos ningún problema de absorción de fructosa. Esos autobuses, yo he hablado de 2, pero puedo tener 4, 6, 8, 10, dependiendo de mi consumo habitual de fructosa. Es decir, si yo combino la misma cantidad de fructosa que de glucosa, mejoro el aporte, mejoro la absorción de la fructosa. Pero una vez que la fructosa llega al hígado, mejora también el aporte energético a nuestras células, porque el hígado la utiliza principalmente para reponer el glucógeno hepático, para reponer el glucógeno muscular y después para que pueda circular también como fuente de energía a las células, es decir, también la transforma en glucosa. Y ojo, que también la puede transformar en grasa si es que se encuentra muy ocupado el hígado, pues porque no lo tratamos muy bien. Y es una grasa que se queda retenida a nivel hepático. No nos serviría en este caso para estrategias cetogénicas de utilización de cuerpos cetónicos. Esa fructosa no se transforma en cuerpos cetónicos para poder utilizar como fuente de energía. Esos cuerpos cetónicos se obtienen de los triglicéridos, así que no equivoquemos aquí conceptos cuando hablamos de transformación de grasa. La fructosa puede transformarse en glucógeno, en glucosa y en grasa hepática, que se va a quedar ahí retenida, es decir, origen, por ejemplo, de un hígado graso. Pero estamos hablando de problemas de mala absorción, ¿no? De cómo mejorarlos. Estrategias que podemos seguir si notamos molestias con la fructosa. En primer lugar, tenemos que evitar aquellos alimentos o suplementos que utilicen principalmente fructosa. En el caso sería, por ejemplo, la miel. Evitaríamos el consumo de frutas deshidratadas y ojo con los geles, a ver qué proporción llevan y qué tal nos sientan, porque tendríamos que priorizar geles que llevasen más cantidad de glucosa que de fructosa. Y ya os digo que con precaución, que en esos casos igual nos puede interesar otro tipo de estrategias. Cuidado también con los refrescos o con las bebidas isotónicas, porque en algunas ocasiones pueden llevar, en lugar de glucosa, pueden llevar jarabe de fructosa como aporte de esos carbohidratos, ¿no? Como endulzante, y por lo tanto estaríamos generando también el mismo problema. Así que como deportista, si tienes molestias, evita estos alimentos y prioriza inicialmente el consumo de fruta. ¿Por qué? Porque la fruta tiene una buena combinación en general de fructosa más glucosa, de los dos, y por lo tanto mejora la tolerancia. Siempre hay diferencias entre frutas y habría que buscar aquellas que tengan mejor tolerancia. Cuando consigo evitar ya los problemas gastrointestinales, tengo una buena tolerancia al consumo de frutas en las cantidades que yo considero que, bueno, pues me ayudan, empiezo a aumentar progresivamente, poquito a poco. Puede ser que empiece pues con una cucharadita de miel, por ejemplo, en un batido de proteínas o añadido con la fruta para ir aumentando ligeramente la cantidad de fructosa. No lo puedo hacer de golpe y porrazo, porque es que además la fructosa tiene la capacidad de arrastrar ese agua cuando se quiere eliminar y por lo tanto siempre voy a tener esas molestias gastrointestinales, cosa que no merece la pena.
lo que os decía al principio del vídeo, si yo quiero tirar del hilo y ver por qué tengo esa mala absorción de fructosa, me puedo encontrar con dos situaciones diferentes. Una, que sea un exceso lo que estoy consumiendo, lo que os suelo contar siempre a través de los geles, del consumo de geles, que puede ser excesivo para mi tolerancia, o puedo tener algún problema en la mucosa intestinal. Por ejemplo, una celiaquía que no sé qué tengo, o una disbiosis intestinal, o una hiperpermeabilidad intestinal, algo que habría que investigar y corregir, porque si no, esa intolerancia asociada a una mala absorción de la fructosa no se corregirá nunca. Evidentemente, si tenemos un problema con la fructosa de este tipo que os he explicado, la solución no es eliminar totalmente la fructosa, porque nos cargaríamos de golpe y porrazo todas las frutas y verduras, que son beneficiosas para los deportistas por su aporte, sobre todo en vitaminas, minerales y en sustancias antioxidantes, pudiendo mejorar también la hidratación. Por lo tanto, es mejor buscar esas estrategias que nos permitan mantener ese consumo adecuado de fructosa, que puede ser una estrategia, por supuesto, mucho mejor a largo plazo para no para un deportista, para cualquier deportista. Por lo tanto, pues esas directrices, ¿no?, que vayamos a seguir a la hora de mejorar esa absorción dependerán, como os digo, de aquello que esté causando la mala absorción. Primera pauta, os digo, test de intolerancia, de mala absorción a la fructosa o fructosa y sorbitol, porque a veces podemos estar pensando que es la fructosa el que nos causa problemas y puede ser el contenido en sorbitol, del cual no tenemos tan buena tolerancia, en este caso nadie prácticamente. Es muy difícil mejorar su tolerancia y podemos estar haciendo cosas tales como comer un alto contenido en chicles sin azúcar, que están endulzados en muchas ocasiones con sorbitol, que a su vez puedan estar alterando la absorción de la fructosa y del sorbitol de los alimentos naturales. O sea, que fijaros hasta qué punto hay que revisar todo aquello que se hace habitualmente cuando aparece una intolerancia a la fructosa. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.